el ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Parágrafo 4. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, ofrecidos por las escuelas normales superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación, para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios o obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Subrayado fuera de texto. A su turno, el artículo 1 grado de la Ley 2043 de 2020, ordenó reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional y o relacionada a aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículos 3 grados y 6 grados. Artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Por su parte, el Acuerdo número 0165 de 2020, modificado por el Acuerdo número 0013 de 2021, la CNSC reglamentó la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y sistemas específicos y especiales de origen legal en lo que les aplique. De la misma manera, el Acuerdo número 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo número 236 de la misma anualidad, la CNSC estableció el procedimiento para las audiencias públicas para escogencia de vacante de un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional. Finalmente, el numeral 5 grados del artículo 14 grados del Acuerdo no CNSC 2073-20213 asigna a los despachos de los comisionados de la CNSC, entre otras, las funciones de elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los acuerdos y sus anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección a su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena. En aplicación de la anterior normativa, la CNSC, en uso de sus competencias constitucionales y legales, adelantó, conjuntamente con la Superintendencia de Notariado y Registro, en adelante la entidad, la etapa de planeación para realizar el presente proceso de selección. En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró en el aplicativo símbolo correspondiente OPEC para este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal y la jefe de la unidad de personal o su equivalente. Al registrarla en el aplicativo y aceptar sus condiciones de uso, directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por ellos o por sus antecesores, certificando igualmente que la información contenida en el presente reporte de la 3 modificado por el Acuerdo CNSC número 352 del 19 de agosto de 2022. 13 de julio del 2023, página 8 de 21.
por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección. En las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2512-2023, Superintendencia de Notariado y Registro. Oferta pública de empleos de carrera administrativa, ODEC, corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente, o su equivalente. Además, para este proceso de selección en la modalidad ascenso, la entidad, mediante radicado número 2023-135.876 del 13 de julio de 2023, certificó la cantidad mínima de servidores públicos de carrera administrativa de la entidad que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 29 grados de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2 grados de la Ley 1960 de 2019. Para participar en los concursos o procesos de ascenso, de conformidad con los términos estipulados en la parte 2 del anexo técnico de la circular externa de la CNSC número 0011 de 2021. Adicionalmente, los referidos funcionarios, al certificar la aludida OPEC, asumieron que las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad. Por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada. Atendiendo a lo señalado en la Ley 2214 de 2022, para el presente proceso de selección la entidad reportó la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia. Con base en la OPEC registrada y certificada en Simón por la entidad, la Sala Plena de la CNSC, conforme lo establecido en el numeral 21 grados del artículo 3 grados del Acuerdo No CNSC 2073-20214, en sesión del 29 de junio de 2023, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo. Con fundamento en lo señalado en la jurisprudencia del Consejo de Estado que señaló, en ese sentido, esta sección resalta que cuando la norma contenida en la disposición del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 se refiere a suscripción de la convocatoria, implica que tanto la CNSC como la entidad beneficiaria deben adelantar ineludiblemente una etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional por las implicaciones administrativas y presupuestales que ello comporta, sin que este proceso de participación e interrelación implique necesariamente que ambas entidades, a través de sus representantes legales, deban concurrir con su firma en el acto administrativo que incorpora la convocatoria al proceso de selección o concurso. 5 pulgadas, el presente acuerdo, así como sus modificaciones y aclaraciones serán suscritas únicamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil, gozando de plena validez legal. En mérito de lo expuesto, la CNSC acuerda. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 1 grado. Convocatoria. Convocar a proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer las vacantes definitivas de los empleos referidos en el artículo 8 grados del presente acuerdo, pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro, que se identificará como proceso de selección número 2502 de 2023 Superintendencias. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo, el anexo que contiene de manera detallada las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca, por 4
modificado por el Acuerdo CNSS número 352 del 19 de agosto de 2022. 5. Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, radicado 110-01, 03, 25, 000-2016, 010-17, 00, Código Postal, César Palomino Cortés. 13 de julio del 2023, página 9 de 21. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2502 de 2023, Superintendencia de Notariado y Registro. Consiguiente, en los términos del numeral 1 grado del artículo 31 grados de la Ley 909 de 2004, este acuerdo y su anexo son normas reguladoras de este concurso y obligan tanto a la entidad objeto del mismo como a la CNSC, a la institución de educación superior que lo desarrolle y a los participantes. No ves bien, mi mamá está grabando. Artículo 2 grados. Entidad responsable Chao. del proceso de selección. Ok. La entidad responsable del presente proceso de selección es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 30 grados de la Ley 909 de 2004 y el artículo 14 grados del Decreto Ley 775 de 2005, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Artículo 3 grados. Estructura del proceso de selección. El presente proceso de selección comprende las siguientes etapas. 1. Convocatoria y divulgación. 2. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 2.1. Adquisición de derechos e inscripciones para la modalidad de ascenso. 2.2. Identificación y declaratoria de vacantes desiertas de los empleos ofertados en la modalidad de ascenso. 2.3. Ajuste de la ODEC del proceso de selección en la modalidad de abierto, para incluir las vacantes para las cuales se declara desierto el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 2.4. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de abierto. 3. Verificación de requisitos mínimos, en adelante RECH KRM, para la modalidad del proceso de selección abierto y de ascenso. 4. Aplicación de pruebas a los participantes admitidos en cualquier modalidad de este proceso de selección. 5. Conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección. Artículo 4 grados. Vinculación en periodo de prueba a las situaciones administrativas relativas al nombramiento y periodo de prueba son de exclusiva competencia del nominador, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normatividad vigente sobre la materia. Artículo 5 grados. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso de selección que se convoca mediante el presente acuerdo se regirá de manera especial por lo establecido en el Decreto Ley 775 de 2005. En la sentencia C-471 de 2013 de la Corte Constitucional y en lo que no esté regulado de manera específica en dicho decreto, sus reglamentarios en lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015, la Ley 1960 de 2019. El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente de la entidad, con base en el cual se realiza este proceso de selección, lo dispuesto en este acuerdo y su anexo y por las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Parágrafo. El artículo 2 grados de la Ley 2039 del 27 de julio
Decreto 952 de 2021, regula algunos tipos de experiencia laboral también reglamentada por la Ley 2043 de 2020. Para efectos de la B-Chica EDM y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van a aplicar, en estos casos, según las especificaciones previstas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo, las disposiciones pertinentes de la Ley 2043 de 2020. En virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 grados de la Constitución Política, que dispone que debe aplicarse la situación normativa más favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales del derecho. Artículo 6 grados. Financiación del proceso de selección, de conformidad con el artículo 9 grados de la Ley 33 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva la realización del presente proceso de selección serán las siguientes. 13 de julio del 2023, página 10 de 21. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección. En las modalidades de acceso de abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2502 de 2023, Superintendencia de Notariado y Registro. 1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago de los derechos de participación, el cual se cobrará según el nivel del empleo al que aspiren, será el siguiente. Para los niveles asesor y profesional, salario mínimo diario legal vigente, 1.5 SMDLP chica. Para los niveles técnico y asistencial, un salario mínimo diario legal vigente, 1 SMDLP chica. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en el presente acuerdo y en las fechas que la CNSC determine, las cuales serán publicadas oportunamente en su sitio web www.cnsc.gov o el enlace de Sino, https://sino.cnsc.gov. 2. A cargo de la entidad, el monto equivalente al costo total del proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en el mismo que hagan los aspirantes. Parágrafo. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de pruebas y a la diligencia de acceso a las mismas, en los casos en que este último trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante. Artículo 7 grados. Requisitos generales de participación y causales de exclusión. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión de los mismos. Requisitos generales para participar en la modalidad de proceso de selección de ascenso. 1. Ser ciudadano, A. Colombiano, A. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Presentar cumplidamente, en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. 5. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que reporta el respectivo empleo en esta modalidad, condición que debe mantener durante todo el proceso de selección. 6. Inscribirse en un empleo que represente ascenso en términos del nivel jerárquico, grado o salario. 7. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MFCL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente oferta.
8. No encontrarse en curso en causales constitucionales ilegales de inhabilidad e incompatibilidad por prohibiciones para desempeñar empleos públicos que persistan al momento de posesionarse. 9. No encontrarse en curso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección, que persistan al momento de posesionarse. No haber obtenido evaluación de desempeño insatisfactoria, no haber sido retirado por razones de buen servicio, y no haber sido sancionado administrativamente por la respectiva superintendencia en los últimos 5 años. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Requisitos para participar en la modalidad de proceso de selección abierto. 1. Ser ciudadano, A. Colombiano, A. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en el proceso de selección. 4. Presentar cumplidamente, en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. 5. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de ascenso. 13 de julio del 2023, página 11 de 21. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección. En las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2502 de 2023, Superintendencia de Notariado y Registro. 6. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MFCL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 7. No encontrarse en curso en causales constitucionales y o legales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 8. No encontrarse en curso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección que persistan al momento de posesionarse. 9. No haber obtenido evaluación de desempeño insatisfactoria, no haber sido retirado por razones de buen servicio, y no haber sido sancionado administrativamente por la respectiva superintendencia en los últimos 5 años. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Son causales de exclusión comunes a los aspirantes de las modalidades ascenso y abierto del proceso de selección. 1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 2. No ser ciudadano, A. Colombiano, A. O ser menor de edad. 3. No presentar, en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas previstas para este proceso de selección, incluidas las clasificatorias. 4. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe el aspirante, establecidos en el MFCL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 5. Conocer y o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. 6. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso de selección. 7. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en este proceso de selección. 8. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección. 9. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selección. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas previstas en este proceso de selección. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección.
Transcribir las disposiciones contenidas tanto en el presente acuerdo y su anexo como en los demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de selección. Son causales adicionales de exclusión para los aspirantes al proceso de selección en la modalidad ascenso. 1. No acreditar derechos de carrera administrativa en la respectiva superintendencia o no mantener esta condición durante todo el proceso de selección. 2. Inscribirse en un empleo que no represente ascenso en términos de nivel jerárquico, grado o salario. 3. Haber sido sancionado disciplinaria y o fiscalmente dentro de los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria del presente proceso de selección. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento del proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, disciplinarias y o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad será responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales anteriores de los requisitos de participación será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 grados de la Constitución Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. 13 de julio del 2023, página 12 de 21. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección. En las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2502 de 2023, Superintendencia de Notariado y Registro. Las anomalías, inconsistencias y o falsedades en la información, documentación y o en las pruebas, o intento de fraude, podrá conllevar a las sanciones legales y o reglamentarias a que haya lugar, y o a la exclusión del proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. Parágrafo 3. Cuando un aspirante inscrito en el proceso de selección en la modalidad de ascenso pierda los derechos de carrera administrativa en la respectiva entidad, el representante legal y o la jefe de la unidad de personal de la misma debe informar a la CNSC inmediatamente dicha situación para que el aspirante sea excluido del presente proceso de selección. Parágrafo 4. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y o locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 o cualquier otra enfermedad de alto riesgo para la salud se encuentren vigentes a la fecha de presentación de las pruebas previstas para este proceso de selección. Los aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos para tal fin. A quienes incumplan con lo establecido en este parágrafo no se les permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las referidas pruebas, sin lugar a la reprogramación de las mismas en una fecha posterior, con lo que se entienden excluidos de este proceso de selección. Igual condición aplica para la diligencia de acceso a pruebas, a quienes en su momento lo soliciten, en los términos de los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Por consiguiente, la acreditación de estos requisitos es indispensable para la posesión en los respectivos empleos. Corresponde a la entidad para la que se realiza el presente proceso de selección verificar el cumplimiento de estos requisitos en los términos aquí señalados. Ahora bien, según las disposiciones del artículo 10 grados de la Constitución Política, la sola ciudadanía colombiana se considera suficiente para acreditar el dominio del idioma castellano, ciudadanía que es un requisito de participación en este proceso de selección. En los términos del numeral 1 grado del presente artículo de este acuerdo. Parágrafo 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 47 de 1900
1993, en los artículos 3, 5, 7 y 10 del Decreto 2762 de 1991, reglamentado mediante Decreto 2171 de 2001, y en consonancia con el artículo 310 de la Constitución Política, cualquier aspirante deberá, para desempeñar un cargo de la entidad en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, deberá contar con los requisitos de residencia correspondientes, según las disposiciones de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, OCCRE. Parágrafo. Los empleados públicos que ejerzan sus funciones dentro del territorio del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y tengan relación directa con el público, deberán hablar los idiomas castellano e inglés, subrayado fuera de texto. Por consiguiente, la acreditación de estos requisitos es indispensable para la posesión en los respectivos empleos. Corresponde a la entidad para la que se realiza el presente proceso de selección verificar el cumplimiento de estos requisitos en los términos aquí señalados. Ahora bien, según las disposiciones del artículo 10 de la Constitución Política, la sola ciudadanía colombiana se considera suficiente para acreditar el dominio del idioma castellano, ciudadanía que es un requisito de participación en este proceso de selección. En los términos del numeral 1 del presente artículo de este acuerdo. Capítulo 2. Empleos convocados para el proceso de selección. 13 de julio del 2023, página 13 de 21. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección. En las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2502 de 2023, Superintendencia de Notariado y Registro. Artículo 8 grados. OPEC para el proceso de selección. La OPEC para este proceso de selección es la siguiente. Tablano 1. OPEC para el proceso de selección. Nivel jerárquico. Ascenso. Abierto. Total número de empleos. Número de vacantes. Número de empleos. Número de vacantes. Número de empleos. Número de vacantes profesional. 91. 262. 118. 581. 209. 843 técnico. 35. 146. 44. 169. 79. 315 asistencial. 7. 54. 12. 328. 19. 382 total. 133. 462. 174. 1078. 307. 1540. Forman parte de la anterior oferta pública de empleos de carrera, los siguientes empleos que nos requieren experiencia. Tablano 2. Empleos que nos requieren experiencia. Nivel jerárquico. Número de empleos. Número de vacantes. Profesional. 12. 49. Técnico. 1. 1. Asistencial. 4. 117. Total. 17. 167. Parágrafo 1. La OPEC, que forma parte integral del presente acuerdo, fue registrada en CIMO y certificada por la respectiva superintendencia y es de su responsabilidad exclusiva, así como el MFCL que dicha entidad envió a la CNSC.
normas que apliquen equivocación, omisión y falsedad de la información del MFCL o de la OVEC reportada por la aludida entidad, así como de las modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la etapa de inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OVEC registrada en SIMO por la entidad y el referido MFCL, prevalecerá este último. Asimismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho MFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. Parágrafo 2. Es responsabilidad del representante legal de la entidad informar mediante comunicación oficial a la CNSC, antes del inicio de la etapa de inscripciones de este proceso de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en SIMO con ocasión del ajuste del MFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OVEC registrada en SIMO los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida etapa de inscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNS se le solicite por imprecisiones que llegase a identificar en la OVEC registrada. Iniciada la etapa de inscripciones y hasta la culminación de la vigencia de las listas de elegibles, el representante legal o cualquier otro servidor público de la entidad no pueden modificar la información registrada en SIMO para este proceso de selección. Las modificaciones a esta información solamente proceden en los términos del artículo 11 grados del presente acuerdo. 13 de julio del 2023, página 14 de 21, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección. En las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2512-2023, Superintendencia de Notariado y Registro. Parágrafo 3. Los ajustes a la información registrada en SIMO de los empleos reportados en la OVEC, que la Superintendencia solicite con posterioridad a la aprobación de este acuerdo y antes de que inicie la correspondiente etapa de inscripciones para la modalidad de ascenso abierto, los cuales no modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por nivel jerárquico, ni ninguna otra información contenida en los artículos del presente acuerdo en los que se define la OVEC con las reglas que rigen este proceso de selección. Se tramitarán conforme lo establecido en el numeral 6 grados del artículo 14 grados del acuerdo no CNSC 352 de 20.226, o en la norma que lo modifique o sustituya y por tanto, serán autorizadas por el comisionado responsable del proceso o quien haga sus veces. Parágrafo 4. En los casos en que la OVEC registrada en SIMO por la entidad señale para algún empleo, vacantes con diferentes ubicaciones geográficas o sedes, se debe entender que dichas ubicaciones geográficas o sedes son meramente indicativas, por lo que la entidad las puede cambiar en cualquier momento de este proceso de selección por necesidades del servicio, sin que ello implique un cambio en la OVEC o en este acuerdo ni, por consiguiente, en las inscripciones de los aspirantes. Quienes se inscriben a un empleo no a sus vacantes ni a sus ubicaciones geográficas o sedes, pues la entidad cuenta con una planta global de empleos, en virtud de la cual se entiende que los participantes en este proceso de selección, con su inscripción, aceptan esta situación. Parágrafo 5. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en el MFCL vigente de la respectiva entidad, con base en el cual se realiza el mismo, como en la OVEC
registrada por dicha entidad, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace ESMO. Capítulo 3. Divulgación del proceso de selección. Artículo 9 grados. Divulgación del proceso de selección. El presente acuerdo y su anexo se divulgará en la página web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, así como en prensa de amplia circulación nacional o regional, dependiendo del ámbito de jurisdicción del cargo a proveerse. La página electrónica y las carteleras institucionales de todas las superintendencias, sin importar cuál sea la convocante, y permanecerá publicada durante el desarrollo de la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 33 grados de la Ley 909 de 2004 y 19 grados del Decreto Ley 775 de 2005. Parágrafo 1. La divulgación de la OBEC y su apertura para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados se realizará mínimo con 15 días hábiles de antelación al inicio de inscripciones, en cada una de las modalidades, ascenso y abierto. El aviso de convocatoria para inscripción deberá ser remitido con la misma antelación, para su divulgación al Ministerio o Departamento Administrativo del respectivo sector, al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y a por lo menos 5 universidades de las que tengan registrados programas académicos relacionados con los requisitos señalados en la convocatoria. Si el número de universidades fuere menor o igual a 5, se deberá enviar a todas, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 775 de 2005. Parágrafo 2. Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente proceso de selección, la remisión del presente acuerdo, su anexo y sus modificaciones al respectivo Ministerio, Departamento Administrativo de la Función Pública, de AFP, SENA y las respectivas universidades para la publicación en su sitio web. 6. Se modifica el Acuerdo 2073 de 2021. 13 de julio de 2023, página 15 de 21, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2502 de 2023, Superintendencia de Notariado y Registro. Artículo 10 grados. Modificación del proceso de selección. La convocatoria podrá ser modificada, complementada o revocada, con una antelación no inferior a un 1 día hábil del inicio de las inscripciones, conforme a lo previsto en el artículo 18 grados del Decreto Ley 775 de 2005. Iniciada la etapa de inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de inscripciones y aplicación de las pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. Las modificaciones relacionadas con la fecha de inscripciones o con las fechas o lugares de aplicación de las pruebas se divulgarán en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace CIMO y por diferentes medios de comunicación que defina la CNSC, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la nueva fecha prevista. Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales se podrán corregir en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 grados del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA. Artículo 11 grados. Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes a participar en el presente proceso de selección
Antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las condiciones establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 12 grados. Procedimiento para las inscripciones. La CNSC informará en su sitio web www.cnsc.gov. Enlace SIMO, con al menos 15 días hábiles de antelación, la fecha de inicio y duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se describe en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del acuerdo número 20.201.002.386 del 01 de julio de 20.207 y en el anexo técnico del presente acuerdo, se incluye el procedimiento para garantizar los derechos de los aspirantes inscritos en la convocatoria 430 de 2016 superintendencias, permitiendo a los mismos: 1. Participar en un empleo del mismo grupo jerárquico, asistencial y técnico o profesional y asesor, al inicialmente seleccionado para la convocatoria 430 de 2016 superintendencias, sin pagar valor adicional por el derecho de participación. 2. Participar en un empleo de superior nivel jerárquico al inicialmente seleccionado para la convocatoria 430 de 2016 superintendencias, pagando la diferencia del valor del derecho de participación en caso que se hubieran inscrito a un empleo del nivel asistencial o técnico. Valor correspondiente al actualizado a la fecha del año de publicación de la nueva convocatoria. 3. Solicitar la devolución del valor pagado como derecho de participación mediante el procedimiento y fechas que se determine y que será publicada a través de la página web la CNSC. Parágrafo 2. Ampliación del plazo de inscripciones. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este proceso de selección no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o para alguno, se cuenta con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSC podrá ampliar el plazo de inscripciones, lo cual se divulgará con oportunidad a los interesados en el sitio www.cnsc.gov.co, con las alertas que se generan en SIMO y en el sitio web de la entidad objeto del proceso de selección. 7. Por medio del cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria y derogan los acuerdos 20.161.000.001.336 de 2016, por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal, pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, convocatoria número 430 de 2016 superintendencias y modificatorios NOS 20.171.106 del 17 de julio de 2017 y 20.171.126 del 09 de agosto de 2017 pulgadas. 13 de julio del 2023, página 16 de 21. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2502 de 2023, Superintendencia de Notariado y Registro. Capítulo IRECHECA, verificación de requisitos mínimos. Artículo 13 grados. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el correspondiente MSCL, transcritos en la UREC, para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selección en las modalidades ascenso y abierto.
Los exigidos en la convocatoria se realizará a los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron en CIMO hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones, conforme a la última constancia de inscripción generada por el sistema. Se aclara que la BCKRM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección. La verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos se realiza a todos los aspirantes inscritos, de acuerdo a los estudios y experiencia exigidos para el empleo que hayan seleccionado y que estén señalados en el MFCL y en la OPEC de la entidad, con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el concurso de méritos. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso de selección y quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo. Artículo 14 grados. Especificaciones técnicas para la etapa de BCKRM. Para la etapa de BCKRM, los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 15 grados. Publicación de resultados y reclamaciones de la etapa de BCKRM. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones para la etapa de BCKRM de este proceso de selección debe ser consultada en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo BCK. Pruebas a aplicar en el proceso de selección. Artículo 16 grados. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación. De conformidad con lo previsto en el artículo 23 grados del Decreto Ley 775 de 2005, las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad evaluar la capacidad, adecuación, competencia, idoneidad y potencialidad del aspirante y establecer una clasificación de los mismos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad y eficiencia las funciones y responsabilidades de un cargo. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros previamente determinados. En los términos del numeral 3 grados del artículo 31 grados de la Ley 909 de 2004 en concordancia con el artículo 24 grados del Decreto Ley 775 de 2005. Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que emiten la CNSC en desarrollo de los procesos de reclamación, subrayado fuera de texto. Específicamente, en este proceso de selección, en virtud de las disposiciones del artículo 23 grados del Decreto Ley 775 de 2005, numeral 6 grados del artículo 2.2. 19.2.5 del Decreto 1083 de 2015, se aplicarán pruebas escritas para evaluar competencias básicas, funcionales y comportamentales. Adicionalmente, se aplicarán prueba de ejecución, prueba de entrevista y prueba de valoración de antecedentes, según se detalla en las siguientes tablas. Tablano. 13 de julio del 2023, página 17 de 21. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección. En las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2502 de 2023, Superintendencia de Notariado y Registro. Pruebas a aplicar para nivel profesional y asesor en las modalidades de ascenso y abierto. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio. Competencias funcionales. Eliminatoria. 70%. 70.00 competencias comportamentales.
Clasificatoria. 10%. En diagonal la entrevista. Clasificatoria. 10%. En diagonal la valoración de antecedentes. Clasificatoria. 10%. En diagonal la total. 100%. Tablero 4 pruebas a aplicar para nivel técnico y asistencial en las modalidades de ascenso y abierto. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio competencias funcionales. Eliminatoria. 80%. 70.00 competencias comportamentales. Clasificatoria. 10%. En diagonal la valoración de antecedentes. Clasificatoria. 10%. En diagonal la total. 100%. Tablero 5 pruebas a aplicar en el proceso de selección en las modalidades de abierto para los empleos de conductor mecánico o conductor. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio competencias funcionales. Eliminatoria. 35%. 70.00 competencias comportamentales. Clasificatoria. 25%. En diagonal la prueba de ejecución. Clasificatoria. 40%. En diagonal la total. 100%. Otros con diferente denominación, pero que su propósito principal sea el de conducir vehículos. Tablero 6 pruebas a aplicar en el proceso de selección en la modalidad de abierto para los empleos del profesional que no requieren experiencia. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio competencias funcionales. Eliminatoria. 75%. 70.00 competencias comportamentales. Clasificatoria. 15%. En diagonal la entrevista. Clasificatoria. 10%. En diagonal la total. 100%. Tablero 7 pruebas a aplicar en el proceso de selección en la modalidad de abierto para los empleos del nivel técnico y asistencial que no requieren experiencia. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio competencias funcionales. Eliminatoria. 75%. 70.00 competencias comportamentales. Clasificatoria. 25%. En diagonal la total. 100%. 13 de julio del 2023, página 18 de 21. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, proceso de selección número 2502 de 2023, Superintendencia de Notariado y Registro. Artículo 17 grados. Pruebas escritas de ejecución y entrevista. Las especificaciones técnicas, la citación y las ciudades de presentación de estas pruebas se encuentran definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo de conformidad con las especificaciones del anexo de este acuerdo. La S, fecha, S, y hora, S. De presentación de las pruebas escritas, de ejecución y entrevista de que trata este artículo, no se reprogramarán por causa de situaciones particulares, casos fortuitos o de fuerza mayor que presenten los participantes.
pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los aspirantes en una misma jornada, se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los que participan en este proceso de selección, prevalencia del interés general sobre el particular, de economía y de celeridad. Principios esenciales en un Estado social de derecho y, particularmente, en estos concursos de méritos. Esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección. Artículo 18 grados. Publicación de resultados y reclamaciones en las pruebas escritas, de ejecución y entrevista. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones en estas pruebas debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 19 grados. Prueba de valoración de antecedentes. Solamente se va a aplicar a los aspirantes admitidos a los empleos especificados en el artículo 16 grados del presente acuerdo que hayan superado la prueba eliminatoria, según las especificaciones técnicas definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 20 grados. Publicación de resultados y reclamaciones de la prueba de valoración de antecedentes. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones en esta prueba debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 21 grados. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles fraudes, por copia o intento de copia, divulgación y o sustracción o intento de divulgación y o sustracción de materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante y o después de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados. La CNSCI o la universidad o institución de educación superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantará las actuaciones administrativas correspondientes. En los términos del capítulo y del título 3 de la parte primera del CPACA o de la norma que lo